Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una cordial bienvenida a este canal. Hoy continuaremos en el estudio Hechos de los Apóstoles y estaremos estudiando el capítulo 27, ya casi llegando al final de este libro. Este capítulo del día de hoy nos narra una travesía de Pablo desde Cesarea hasta Roma. Una historia muy interesante sobre un tiempo difícil en la vida del apóstol Pablo, del que nosotros podemos sacar muchas lecciones de vida para nuestro diario vivir y servir a Dios. Te recuerdo que te suscribas al canal y también que le des clic a la campanita y un like. Y esto para que ayudemos a que muchas personas más reciban este mensaje y puedan escuchar este texto bíblico de la palabra de Dios, donde Dios nos ayuda a todos. Bueno, sin más, vamos a continuar. Hechos de los Apóstoles y continuamos en Hechos capítulo 27. Ya estamos finalizando el libro de los Hechos. Y este capítulo, como pueden ver en las imágenes, se refiere a un viaje misionero de Pablo. Se lleva a cabo en alta mar, en un viaje en el cual Pablo va desde Cesarea, donde estuvo preso por 2 años, en manos del Imperio Romano, primeramente por el gobernador Félix y seguidamente por Festo. Luego recordamos que hubo un juicio en el cual estuvo el rey Agripa II, quien, al igual que Félix y al igual que Festo, declararon que no había ninguna razón de culpabilidad para Pablo, que no habían evidencias de las acusaciones que le estaba haciendo el Sanedrín. Pero como Pablo había pedido ir al César, entonces al César va a ir, y este es el viaje en el cual el imperio lo está enviando a Roma. Aquí también podemos apreciar el tipo de barco que se usaba, que lo vamos a ver en unos segundos. Aquí lo tienen ustedes en pantalla. Era algo parecido a esto. Lógicamente no igual, pero algo parecido a esto. Era rústico y, como veremos, pues también habían embarcaciones grandes y era de velas. Veremos más detalles sobre estos barcos a continuación. Algunos lugares geográficos en esta historia, como les decía anteriormente, sale de Cesarea y hace esta gira que ustedes ven por acá. Hace todo esto, pasa por Creta, continúa por Malta y todo este recorrido es una tremenda, pero una tremenda, ¿qué diríamos? Tormenta. Le tocan unos fuertes vientos en este viaje que hace Pablo, ya para Roma. ¿Sí? Pablo va a Roma. Entonces, esta es la historia de esta travesía. Y hay algunos personajes en esta historia nuevos que no han sido mencionados en los capítulos anteriores, como por ejemplo el centurión Julio. Aparece un centurión. Sí, ya hemos visto varios centuriones en el pasado, en el libro de los Hechos, a Cornelio en el capítulo 10, también en los evangelios. Jesús tiene encuentros con centuriones. Aquí lo estamos viendo de nuevo y se llama Julio. También serán mencionados unos marineros, que son los que están trabajando en el barco que va Pablo. Lucas lo está acompañando. No sabemos si en calidad de amigo o en calidad de médico, pero lo está acompañando, y también Aristarco, que es una persona de Asia, de una de las iglesias que Pablo había fundado anteriormente y que lo acompañó a este viaje a Jerusalén, que termina en este viaje para Italia, Roma. Presos, en ese barco van presos también, que van bajo el mando precisamente del centurión Julio. Y está el ángel del Señor aparece para conversar con Pablo. Así que estos son algunos de los personajes más importantes que vamos a tener en esta historia. Y para darnos un contexto,
que nos permita entender mejor el contenido de esta historia tan fascinante, de esta travesía en un velero de Pablo desde Cesarea a Roma, voy a dar algunas pinceladas generales a asuntos que nos pueden iluminar en el resto de la historia. Esta es la historia posiblemente más contada y con más detalles que existe sobre una travesía en el mar en esa época, no solo en la Biblia, sino que existe en términos generales. Por esa razón, muchos expertos investigadores de este tipo de barcos, etcétera, usan esta historia en este capítulo de Pablo para poder alimentar su investigación. Y muchos eruditos que investigan el tema de los barcos usan esta historia también. Estos dos últimos capítulos del libro de Hechos contienen muchos términos náuticos que no se hallan en ninguna otra parte de la Biblia. Y supongo que en ninguna otra parte también de mucho de la historia, en general, extrabíblica inclusive. Esta historia toma un lugar posiblemente en el otoño del año 59 y termina en la primavera del año 60. Estamos hablando que Pablo salió en agosto. Algunos eruditos dicen que sería el 17 de agosto, pero bueno, no podemos estar seguros, pero sí podemos estar muy aproximados a que fue en el mes de agosto y posiblemente llegó hasta marzo del siguiente año a Italia, Roma. O sea, la travesía se llevó varios meses. Y esta es la historia de Pablo en una gran tormenta. Y de esta tormenta nosotros trataremos de sacar algunos elementos que nos sirvan de lecciones espirituales. Esta historia nos enseña mucho a cómo lidiar con los retos, con los desafíos, con los momentos de duda, con los momentos de tribulación, con los momentos difíciles de nuestra vida, con las tormentas en nuestro diario vivir. Aunque esta es una historia literal, esto sucedió en la realidad, pero nosotros podemos usar algunas situaciones que Pablo vive acá para poder ayudarnos y tomar lecciones para nuestro diario vivir. Aquí vemos a Pablo camino a Roma. ¿Para qué? Para cumplir el llamado de Dios a su vida. Dios le había hablado, Jesús le había hablado en Jerusalén y le había dicho cuando lo iban a matar en Jerusalén que no lo iban a poder matar, porque él tenía un plan para él y es que fuera a Roma, a predicarle a Roma, al imperio en Roma. Así que ese caminar desde Jerusalén hasta Roma hace que Pablo tenga que parar 2 años en Cesarea, donde está en una cárcel. Y es a través de los juicios que se llevan a cabo en Cesarea, capital del imperio de la época, que Pablo tiene la oportunidad de predicar a varias personas de la aristocracia, como es Félix, como es Festo, gobernadores, y como es el rey Agripa II y también su esposa, Berenice, y bueno, Drusila también, que era la esposa de Félix. Y esos son los personajes mencionados por el escritor, el doctor Lucas. Sin embargo, habría que ver si no hubo muchas más personas que fueron tocadas, muchos más soldados, porque recordemos que Pablo es esa persona que va por la vida haciendo el bien, y hacer el bien es llevar las buenas nuevas. ¿Qué mejor bien puede hacer usted por un vecino, por una persona, que llevarle las buenas nuevas? Eso está haciendo Pablo en estos años que pasó en la cárcel. Pero ahora ya va rumbo a Roma en este barco. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pablo sabe que él tiene un enemigo que va a tratar de parar este viaje y que no se cumpla el propósito de Dios en la vida de Pablo y para toda esta población. Dios había llamado a Pablo para ir a Roma, pero este designio de parte de Dios no lo excusó de pasar por pruebas y por tribulaciones que surgieron de la oposición del Imperio Romano, porque el imperio se opuso, de los peligros naturales del mar, como veremos a continuación, ni del ataque del maligno. Qué gran diferencia, qué gran diferencia podemos encontrar en este viaje entre la vida común de Pablo en un viaje en barco con todos los retos y desafíos que vamos a ver y muchas veces nuestra propia vida.
Esa es una respuesta que debemos de ir buscando mientras vamos avanzando en la historia. Estos barcos, ¿cómo eran? Bueno, este barco particular, creemos o se cree, de acuerdo a los expertos, que medía 180 pies de largo. Sí, era grande. Y 50 pies de ancho, 44 de profundo. Era un barco sólido, estable, pesado. No era fácil de maniobrar en la tormenta. Estas naves, por más grandes que fueran, eran costeras, porque ellas no eran creadas para alta mar. Es una nave grande, definitivamente. Como veremos en el verso 37, le caben 276 personas. Bueno, sin más, entramos al texto. Capítulo 27, verso 1. Dice, cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, quien pertenecía al batallón imperial. Podemos ver por el plural, cuando se decidió que navegáramos, que se está refiriendo a que Lucas es parte del grupo. Él está incluido de nuevo, la tercera persona en el plural, la primera persona en plural. Es cuando se decidió que navegáramos, él está incluido. O sea, Lucas es un testigo ocular. Y dicen los expertos, los estudiosos, que las historias cuando Lucas está participando son mucho más vívidas, tienen un colorido especial. Y es que, claro, posiblemente los 2 años que Pablo estuvo en Cesarea en la cárcel, Lucas no estuvo necesariamente con Pablo. Posiblemente Lucas estaba recogiendo toda aquella información que nos comparte en el Evangelio de Lucas, ese evangelio que está tan completo. Porque recordemos que Lucas se une al libro de los Hechos ya avanzados los capítulos. Entonces, no sabemos si fue que ese fue el momento de su conversión, pero hay muchas posibilidades de que haya sido por ahí el momento de su conversión. Entonces se une al equipo misionero y empieza a narrar la historia. Posiblemente recogió la historia anterior a que él se uniera al equipo. Y durante los 2 años que Pablo está en Cesarea, Lucas va a Jerusalén, posiblemente recoge la historia de todos los apóstoles, de María inclusive, que ya sería una anciana para este momento, para poder escribir el Evangelio según San Lucas. La palabra navegar, que la queremos rescatar aquí, cuando se decidió que navegáramos, es uno de esos tantos términos náuticos de los que hablábamos. No los voy a mencionar todos porque no es el estudio sobre esto, pero quiero que sepan que hay mucho término náutico. La palabra navegáramos es la palabra zarpar. Ahí en los originales y como esas muchas palabras más, términos muy técnicos de, de esta de la vida náutica. Este señor, hablemos de este señor que aparece acá también. Acá aparece un centurión en el verso 1. Cuando iban para Italia, dice, con algunos presos, un centurión llamado Julio iba con ellos. Entonces, ¿quién es Julio? Él no era cualquier centurión. Él era el centurión que pertenecía a la alta alcurnia. Él era el centurión que pertenecía o estaba al servicio del emperador, de Nerón, precisamente encargado de tareas tan específicas y especiales como llevar presos de una región a la otra. Y es que los centuriones los encontramos en los evangelios y también en el libro de los Hechos, eran personas encargadas de funciones específicas, que tenían bajo su dirección muchos soldados. Y encontramos varios centuriones. ¿Recuerdan aquel que se encuentra con Jesús, que viene al encuentro a Jesús y le dice que por favor ore por su siervo que está enfermo? Y Jesús le dice que bueno, que va a ir a su casa. ¿Y qué le contesta el centurión? Yo no soy digno de que usted entre a mi casa, pero con solo que usted dé una palabra, él se sana, porque yo soy hombre de autoridad y yo entiendo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Este era un centurión, este no era un judío, este no era un creyente. O sea, era una persona de afuera, que claro, no podríamos decir que no era creyente exactamente porque aquí está creyendo en Jesús, pero me refiero, no era parte de la iglesia, no era parte de los seguidores de Jesús, era un gentil que le llamarían en la época, un pagano, pero entendía de autoridad, la autoridad espiritual.
Entendía que Jesús decía, sánate, se sana, porque es un tema espiritual, es un tema de autoridad. Bueno, ese centurión, Jesús lo usa como un ejemplo y dice que a nadie ha encontrado con tanta fe como ese hombre. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, también encontramos a Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos, quien era un hombre piadoso, dice el texto. Era un hombre que acostumbraba a dar limosnas y hacer el bien. Y precisamente Dios manda a Pedro para que le predique el evangelio. Él y toda su casa se vuelven a Cristo. Y ahí posiblemente nace una iglesia. Ese mismo día se bautizaron en aguas, como una confirmación pública de su fe. También nos dice acá que iban algunos presos en el barco. Posiblemente estos presos estaban destinados a la muerte o a hacer el entretenimiento del imperio, de la aristocracia del imperio, en el Partenón romano, donde se los tiraban a los animales para que lucharan contra fieras y terminaban comidos por los animales, como entretenimiento público. Estos son algunos de los personajes que salen en esta historia y esto es lo que nos habla el verso 1. El verso 2 dice, subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Bueno, uno de los acompañantes de Pablo definitivamente es Lucas, porque está escribiendo la historia y se incluye en la historia. Ahora encontramos que también Aristarco iba en el grupo. ¿Por qué permite que vaya personas con un preso en el barco? Esto no era lo común. Sin embargo, a Pablo se le permite. No sabemos las razones reales, pero sí sabemos que se le permite. Y de hecho, Aristarco es el mismo personaje que aparece, por ejemplo, en Filemón 24. También aparece en Colosenses. En Filemón 24 dice, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. O sea, aquí son mencionados en Filemón por Pablo, en la carta a Filemón, donde está en Roma. Ya llegó a Roma y ahí está contando que Aristarco estaba con él, entre otros más, como Lucas y Marcos. Pero ¿por qué se le permite a Pablo llevar compañía personal? Es un trato especial que está recibiendo. El verso 3. Al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Bueno, no sabemos exactamente a qué se refiere que lo atendieran. Si es que Pablo iba enfermo, si es que Pablo se enfermó, si es que Lucas iba a atenderlo como médico, o si es que iba a compartir con la iglesia en Sidón, o si era que entre ellos iban a estar compartiendo, no nos da el texto más información. Lo que sí nos dice el texto es que Julio, con mucha amabilidad, dice el texto. O sea, con mucha amabilidad. La palabra es filántropos ahí, amabilidad, filántropos, que significa con un gran gesto de bondad, de humanidad. Por eso podemos pensar que Pablo no estaba bien de salud. Pero parece que hay una actitud entonces muy humanitaria para con Pablo de parte de Julio. El verso 4. Desde Sidón zarpamos, nuevamente términos náuticos, y navegamos, otro término, al abrigo de Chipre, porque los vientos no serán contrarios. Aquí la palabra vientos no serán contrarios es otro término que significa ir contra el viento cuando se está veleando. El verso 5 dice, después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Lucia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Los barcos de la época eran solamente para carga, no para pasajeros, pero algunas veces, como este caso, iban los presos y algunos otros personajes que viajaban. Entonces, estos barcos, para lo que se usaban era para trasladar eh, el trigo, los granos, por ejemplo. Se trasladaban en estos barcos, sobre todo los que iban de Alejandría, en Egipto, para Italia, porque Egipto producía mucho trigo, un trigo que lo consumía o era básico en la dieta de Italia, como para en Latinoamérica podría ser el arroz, o por ejemplo en Asia podrían ser los noodles, estos fideitos.
¿sí? Era una dieta básica, era parte de la dieta básica. El cereal egipcio era un producto muy consumido en Roma. Y era tan consumido y tan importante, y eran tantos los barcos que iban de Alejandría a Roma con este producto, que el imperio mismo tenía una flota, tenía la flota de los barcos para poder trasladar el producto. Durante muchos días, dice el verso 7, la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, de nuevo más términos náuticos, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Los barcos de la época trataban de navegar cerca de la costa. Eran barcos costeros. Y aquí Lucas lo que está diciendo es, a duras penas llegamos. La nave había sido atacada por varios vientos que estaban causando un impacto. Estos vientos eran comunes en esa época, sobre todo en estos meses que empezaba el otoño. El verso 8 dice, seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de la Sea. Buenos Puertos, según los estudiosos, historiadores, era el último puerto donde se podía llegar eh, sin correr riesgos grandísimos por los vientos de la época que se daba en esta región. Ahora, nosotros no estamos encontrando en este versículo a Pablo predicando en la corte de Cesarea o al Sanedrín o a la aristocracia, ni plantando una iglesia en Asia o en Europa. Ahorita en este verso encontramos a Pablo enfrentando desafíos comunes como los que enfrentamos tú y yo en nuestro diario vivir, los desafíos propios de la vida, porque nos dice el 8, seguimos con dificultad a lo largo de la costa. Sí, no está predicando, pero aquí el autor Lucas le interesa que nosotros veamos la vida de Pablo desde su humanidad, el común de la vida de Pablo, porque también nosotros podemos aprender y tener lecciones importantes desde esta perspectiva de Pablo, y no solamente cuando está predicando el Evangelio con palabras, sino cuando está viviendo la fe, cuando Él es el receptor del mensaje de Dios y no necesariamente cuando lo está dando. Que esta es parte de nuestra vida, ¿verdad? El verso 9 dice, se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. No tengo idea qué relación tiene eso, yo lo redactaría un poquito diferente, pero bueno, así está la traducción. Así que Pablo advirtió, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Se había perdido mucho tiempo, o sea, ya había pasado más tiempo del esperado y era peligrosa la navegación, dice Pablo. Dice Lucas, por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Además, había pasado la fiesta del ayuno. Yo lo que creo que aquí en la redacción lo que sucede es que al decir que había pasado la fiesta del ayuno, está tratando de dar una fecha. ¿Sí me explico? No tanto hablando del ayuno, sino que recuerdan que en esta época las fechas se daban con actividades, las fechas se daban por personajes que estaban gobernando. Entonces, es posible que lo que está diciendo es que se había vuelto la navegación peligrosa porque ya había pasado la fiesta del ayuno. O sea, ya hemos llegado a octubre, ya que el ayuno era en octubre. O sea, los vientos ya estaban soplando en una forma en la cual ponía el barco en riesgo. Ahora, sí, había una fiesta en esa época y posiblemente Pablo hizo este ayuno. Era una fiesta que se llevaba a cabo, que está mosaica, en la cual se ayunaba, que era un ayuno de la expiación. Bacon, un comentarista importante, dice que, menciona a algunos eruditos que dicen que posiblemente esta fiesta fue celebrada, esta fiesta judía de la expiación, que se celebraba con un ayuno, fue celebrada en ese año 59, el 5 de octubre.
O sea que podríamos decir que esto se estaba llevando a cabo en esos días, y si no el 5 de octubre, en esa época. La época peligrosa para la navegación a mar abierto por esos vientos era de entre el 14 de septiembre y el 11 de noviembre. Esos vientos arreciaban más fuerte. Ahora, el griego que aquí sugiere cuando dice veo, porque aquí Pablo dice que ve, porque mire que en el verso 10 dice, señores, veo, o sea, como que él está viendo, que nuestro viaje va a ser desastroso. O sea, está viendo a futuro. Esta es un don que está en la Biblia que habla de el predecir, de la prudencia, del ver a futuro. Es una forma de decir aquí este veo, ese no es como de que Dios le reveló, sino que más bien es producto de su propia reflexión, de su observación humana, no necesariamente de una inspiración divina, sino de un don que él tiene porque él puede ver, él puede predecir. Lo que está hablando es que va a ser desastroso, está hablando de un futuro, pero está hablando también de una intuición, de una observación humana. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo creo que muchas veces minimizamos, tal vez sea la palabra correcta, nuestro sentido común, cuando el sentido común nos lo da Dios y conforme más sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestro sentido común será más depurado y será más sabio y será más acertado, porque en la relación que tengamos con Dios, en la salvación en Cristo Jesús, hay una salvación integral. No es que en la cruz solamente salva el alma para que entre al cielo, o sea, salga de mi cuerpo y entre al cielo. No, somos salvos integralmente. Y también nuestra capacidad y nuestro sentido común, cuando mantenemos una vida de santidad y de relación con Dios, se va depurando, se va afinando, ¿sí? Esa parte de nuestra inteligencia, si se le puede llamar, una inteligencia espiritual, una inteligencia emocional, se va afinando. Pablo era un hombre con experiencia en navegar. Además, recuerden que había tenido 3 naufragios en los viajes misioneros aquellos. Así que es muy posible que Pablo tenía fundamentos para opinar de que este viaje pronosticaba un desastre, que es lo que le está diciendo a este centurión, Julio. Claro, y también podríamos agregar, desde luego, que Pablo, con este fundamento y esta experiencia en 3 viajes misioneros, que supongo que era la que más que cualquier otra persona o muchas personas de la época tenían, se la había pasado en un barco por años. Ya estos son 27 años que Pablo lleva en estos viajes misioneros, desde que empezamos el libro de los Hechos. Ahora, entonces, o que Pablo se convierte, diríamos. Entonces, aquí podríamos también estar viendo un líder, ¿verdad? Que da su opinión, porque cuando una persona es líder y tiene conocimiento en algo, va a opinar. Eso posiblemente también sea. Pero bueno, Pablo era un hombre que dependía de la relación con Dios, entonces pudo percibir también en el mundo espiritual esto. Porque Pablo entendía muy bien también la lucha espiritual que se podría dar. De hecho, en Gálatas, él es el que habla de la guerra espiritual. Así que la guerra espiritual no fue escrita por nadie más que por Pablo. Él entendía, él fue el que nos enseñó de eso. De él hemos aprendido, de la guerra espiritual. Pablo está en ayunos, entonces acaba de terminar un ayuno. Podríamos también pensar que el ayuno en la vida de él, pues también afinó su espíritu. Jesús ayunó, Pablo ayunó, Moisés ayunó, los grandes hombres de la Biblia ayunaron, las grandes mujeres de la Biblia ayunaron. O sea, ayunaron con propósito. El ayuno afina el oído espiritual. El ayuno afina nuestro espíritu, sensibiliza nuestras cuerdas espirituales para recibir los mensajes de Dios, para percibir el mundo espiritual, para ver el mundo con los lentes de Dios, para tener fuerza y fortaleza para obedecer y continuar obedeciendo a Dios. El ayuno es una arma poderosísima al mundo espiritual y Pablo acababa de terminar del ayuno. Entonces, todas estas razones que les doy podrían ser definitivamente lo que hace que Pablo pueda predecir que este viaje se visualiza desastroso, como lo dijo él. Recordemos que también había una promesa de Dios para Pablo. ¿Cuál era la promesa?
Claro, en Jerusalén Dios le dijo que él iba a ir a Roma, que estuviera tranquilo, que no lo iban a matar ahí en Jerusalén, porque él lo iba a llevar a Roma. Eso le dijo en Jerusalén cuando lo iban a matar a palos. Eso le dijo Dios, Jesús. Bueno, entonces la pregunta que yo creo que debemos de hacernos hoy es, bueno, si esto es así, si Pablo tenía una promesa, entonces Pablo puede estar completamente tranquilo, ¿verdad? No tiene ni por qué orar, porque ya Dios le prometió. Pero fíjense que no es así. Dios le da una promesa a Pablo, pero sin embargo Pablo ayuna, Pablo ora, y lo vamos a ver en el desarrollo de esta historia. Y entonces diríamos, entonces, aunque yo tenga una promesa de parte de Dios, eso no significa que yo no debo orar para que esa promesa se lleve a cabo, para que el objetivo se lleve a cabo. El verso 11. El centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Según algunos eruditos, como Ramsey, como Greenwich, como Arden, dicen que no se refiere al dueño del barco, sino al capitán, ya que esta flota pertenecía al imperio. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que el dueño fuera, pero podría ir el dueño del barco, desde luego. Lo importante es que el centurión no siguió las recomendaciones de Pablo, sino las de los marinos. El verso 12 nos dice que, como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que continuara y eso hicieron. Aquí Lucas, el escritor, usa un lenguaje entre el latino y griego. Usa el latín y usa el griego en los originales. Lo que se podría entender, dicen los estudiosos, que el lenguaje era propio de los marinos del barco. Recuerden que los marinos podrían ser de Roma, de Italia, pero que también iban griegos. Entonces puede ser que la terminología marina es la que está usando acá Lucas. Y por eso hace la combinación en los dos idiomas. En el verso 13, llegamos al verso 13. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y se fueron al mar. Navegaron. Poco después se nos vino encima un viento huracanado, dice Pablo, llamado noreste, que venía desde la isla. O sea, les vino un viento, pero fuertísimo. El barco quedó atrapado, dice el 15, por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Tuvieron que soltar el barco, soltar el timón. O sea, el timón le va dando dirección. Bueno, lo tuvieron que soltar para que el barco fuera a donde la corriente los llevara, a donde el viento los llevara, para no pelear contra el viento. Mientras pasábamos, dice el verso 16, al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. O sea, se les iba a ir ese bote que llevan los barcos grandes a un lado por si hay una emergencia, poder salir a la costa. Dice que casi lo pierden. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas el casco, todo. Temieron que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, que eso sería África, ya. Y dice que echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva, literalmente. ¿Usted lo que es dejar un barco en una tormenta? Que él vaya para donde quiera, porque no podían pelear más con las olas, no podían pelear más con los vientos, no podían hacer más. Recuerden que eran barcos grandes, recuerden que no tenían los instrumentos de los barcos de hoy, entonces no era un trabajo, no eran barcos maniobrables con facilidad, no era que se le podía dar vuelta para que la ola le pegara de frente y no de costado, ese tipo de cosas que son maniobras que hacen en alta mar. El verso 18. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Posible que el agua ya se les había metido adentro y que estaba subiendo el nivel de agua dentro del barco, porque mire que están alivianando el barco, están botando carga, o sea, cosas que encontraban por ahí que tal vez no eran vitales. No era el trigo todavía, no eran cosas importantes, pero vemos que ya empiezan a descargar lo más que pueden y tirarlo al agua. El 19 dice, al tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos del barco.
Ok, ¿qué son los aparejos del barco? Bueno, aquí ya se están deshaciendo de todos los equipos del barco. ¿Pudo estar incluido acá ya velas? ¿Pudieron estar incluidas mesas, camas? O sea, ya aquí estaban tirando cosas importantes del barco. O sea, la situación estaba grave. Para que tú tires todas esas cosas que sabes que sin ellas no puedes llegar a tierra, ya la situación está muy grave. El verso 20 dice, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, oigan ustedes, no había ni sol en el día, ni había estrellas en la noche. O sea, eso estaba oscuro, oscuro de que no había sol ni estrellas. La tempestad seguía azotando, nos dice, perdimos al fin toda la esperanza de salvarnos. Wow, esto se puso muy tremendo, muy dramático. Recordemos que no existían las brújulas y que quedaron literalmente a la deriva. Y que en esa época ellos usaban las estrellas y el sol para poder navegar, para poder conocer el norte, para poder saber hacia dónde iban. Y todo oscuro no podrían tener sentido de dirección. Tampoco podían lidiar contra el viento, ya que el viento es lo que está empujando, empuja las velas. Así que pasaron un tiempo muy difícil, muy, muy difícil. Y en esta época, como mencionaba anteriormente, esos vientos que venían de esa parte de África eran muy fuertes. Por eso, inclusive, en otros estudios he compartido que muchas personas preferían ir a Jerusalén a las fiestas, a ciertas fiestas en las cuales ellos medían los vientos para poder navegar y estar más seguros durante el viaje, porque habían épocas en que los vientos se arreciaban muy fuerte a los barcos. El verso 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Ok, aquí están sin velas, aquí están sin mástil ya, aquí están sin camas, aquí están sin mesas, aquí el barco está con agua, aquí dejaron el barco a la deriva, a que los llevara la buena de Dios. No hay sol, no hay estrellas para poder conocer el norte. O sea, están en un gravísimo peligro. Y Pablo está ahí, y está Lucas, y está Aristarco, también está Julio, el centurión, y todos los presos, y los marinos. El 21 dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Además, sin comer, claro, es que ¿quién va a comer cuando un barco se mueve en esos niveles? O sea, cuando el oleaje es tan recio que usted no puede mantenerse a pie. Yo he estado en barcos grandes en alta mar, no en cruceros, en barcos. Y es una cosa, eso se mueve horrible. O sea, tú te tienes que agarrar literalmente porque te mueve de una pared a la otra del cuarto. Te tira de una pared a la otra del cuarto. Tú tienes que amarrar las lámparas, tienes que amarrar todo lo que está en el cuarto. Yo he visto olas llegar casi que al puente donde está el capitán y donde están los que manejan el barco. He pasado pues, sustos grandes en alta mar y en barcos grandes. Aquí Pablo no va a pensar en comer. O sea, es que uno no puede comer, es que ni siquiera puedes meterte algo a la boca porque es un movimiento continuo, además de que te dan muchísimas náuseas, por más experiencia que tengas, porque los movimientos son muy abruptos. Y aquí Pablo les dice, señores, debían de haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Que Pablo se los había anunciado, ¿recordamos? Para salvar la mercancía y para salvar las vidas, les había dicho. Bueno, ¿quién quiere estar en una situación como esta? ¿Alguna vez usted ha estado en una situación en que sus padres le han dicho que no haga algo y usted lo hace? Y ustedes recuerdan lo que se siente cuando los papás le dicen a uno, yo te lo dije. ¿Ah? Qué colerón, ¿no? Bueno, pues Pablo les dice, yo se los dije, más o menos. Esa es la expresión. Yo se los dije. Ahora, vamos a ver cómo salen de esta. Eso es lo que está sucediendo, que Pablo se los dice. Hay quienes dicen que no, que Pablo no quiso decir yo se los dije, que Pablo lo que estaba diciendo era otra cosa, pero vean, honestamente, si Pablo les dijo yo se los dije, sí, tal vez no es como lo que uno ha aprendido que se debe hacer. Yo sé, yo mismo enseño seminarios de psicología bíblica, ustedes saben, y yo enseño que uno no hace esas cosas. Cuando la persona no hizo lo que usted le recomendó y se equivocó, no es un buen momento para caerle encima y decirle yo te lo dije.
Sin embargo, si Pablo lo hizo, pues lo hizo. Pablo, no podemos esperar que Pablo tuviera un comportamiento perfecto como el de Jesús, ni podemos poner o esperar poner a Pablo al nivel de Jesús. Pablo perfectamente pudo haber dicho eso, de quien nosotros sí sabemos que eh, no podemos esperar un pecado, por ejemplo, de Jesús. Pero Pablo era un hombre, como eran todos los demás apóstoles, y eran pecadores, igual que tú y yo. O sea, santo y perfecto solamente fue Jesús. El único que nunca pecó fue Jesús. En fin, lo que quiero decir es que debemos de aceptar la humanidad de Pablo en lugar de justificarla. Pero bueno, esa es mi posición. Y no con eso estoy diciendo que algo que Pablo dijera o que viviera una vida de pecado. No, para nada. Solo estoy diciendo que hay aspectos humanos de los apóstoles o de Pablo o de María que debemos de aceptarlos porque si no estamos pretendiendo que ellos tengan los mismos estándares de Jesús. Y eso sí que es totalmente contrario a la Biblia. El único que no pecó es Jesucristo. El verso 22 dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Miren qué interesante. Anoche, ¿cómo sabe Pablo esto? El verso 23. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y sirvo y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Pablo les dice que cobren ánimo porque ninguno de ellos va a morir, que solo se va a perder el barco. Vean qué profecía tan precisa, ¿no? Ustedes, todos nosotros vamos a vivir, solo el barco se pierde. ¿Por qué? Porque se le apareció un ángel de Dios a quien pertenezco. Entonces, aquí está hablando de que le trae un mensaje y me dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. O sea, el ángel le recuerda, tienes que comparecer ante César. O sea, tú tienes que llegar ante César. Eso se va a cumplir, Pablo. Y entonces, Dios te ha concedido, te ha dado un regalo. De hecho, lo que dices, te ha dado un regalo, te ha dado un favor. ¿Cuál es el favor que le ha dado? La vida de los que navegan contigo. O sea, ellos también se van a salvar. Así que, ánimo, señores, les dice. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Esto me fascina porque pueden ver ustedes cómo, o sea, Dios le recuerda la promesa a través de este ángel, pero además de que le recuerda la promesa, Pablo dice, así es lo que va a suceder y yo confío en la palabra de Dios. Yo confío en Dios, o sea, yo tengo fe en Dios, les está diciendo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. O sea, como el recibir una promesa, como una palabra de Dios, como un acto de fe, requiere una acción. No podemos creer que porque Dios nos dio una palabra, una profecía hace 10, 20, 15 años en un texto bíblico o ayer o antier, entonces ya nos podemos cruzar de brazos. Si Dios te ha dicho que te va a dar un trabajo, tienes que hacer para conseguir el trabajo. Si Dios te ha dicho que te quiere sacar de una situación difícil en la vida, bueno, tienes que orar a Dios para ver cuál es tu cuota, qué es lo que debes hacer. Y puede que no sea donde estás. Puede que seas tú quien cree que es ahí donde estás, donde Dios te tiene que prosperar. ¿Por qué? Porque mejor no levantas la mirada a ver si hay otra puerta abierta que no la has visto. Por ejemplo, aquí Pablo está dándonos una lección de vida importantísima. Sí hay promesas de Dios, sí, sí se van a cumplir, pero sí tú y yo tenemos una acción que tomar. Y desde luego la confianza en Dios es muy importante para Pablo en este momento, cuando vienen dudas, cuando vienen angustias, cuando tu vida está en peligro, cuando se te acabaron todos los recursos humanos, cuando el doctor te dice que no puedes salvar a tu madre, a tu bebé, cuando ya hiciste todo lo que humanamente estaba a tu alcance. En esos momentos, nuestra confianza es puesta en Dios con mucha más fuerza y pasión. Y es cuando vemos a un Dios actuar. ¿Por qué? Porque descansamos en Él, forzosamente, pero descansamos en Él. Pero cuando hay tormenta en nuestra vida, cuando hay dudas,
cuando hay inseguridad, cuando hay confusión, cuando hay problemas, cuando hay inestabilidad, cuando las cosas no están saliendo bien, es cuando nosotros, al igual que Pablo, tenemos una visitación de Dios, tenemos una palabra de Dios y confiamos en esa palabra. Y empezamos a accionar conforme el Espíritu de Dios nos va guiando. Quiero que vean que la promesa tiene un propósito, una causa que se va a alcanzar. Sí, pero hay un proceso para llegar ahí. Y es en ese proceso al que yo estoy queriendo llamar la atención en esta porción del texto. Y en ese proceso hay accionar de parte del creyente para que se dé la palabra, para que se cumpla la profecía, para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, para que la bendición llegue a tu casa, a tus hijos, a tu familia, a tu hogar, a tu mesa. Estos son algunos de los aspectos. Y es que este pasaje también me recuerda a Jonás. ¿Recuerdan? Jonás también iba en un barco, pero Jonás no le predicó a nadie en el barco. Y vino una tormenta en el barco de Jonás. ¿Y recuerdan por qué? Por un juicio de Dios, porque Jonás había sido llamado a hacer la voluntad de Dios, de ir a Nínive, y Jonás había tomado un barco que lo llevaba ¿a dónde? Al opuesto de Nínive, claro. O sea, Nínive quedaba para la derecha, Jonás con un barco que lo llevaba para la izquierda, a hacer lo contrario. No quería obedecer a Dios. Entonces vino un juicio de Dios sobre ese barco. Entonces todos iban a morir por causa de Jonás y Jonás no les predicó. No, Jonás se lo trajo una ballena y lo tiró por allá en algún lado. Vean qué diferencia con Pablo. Pablo está yendo en este barco porque quiere hacer el propósito de Dios, no como Jonás, que quiere ir al opuesto de donde Dios lo está enviando. Y Pablo sí le predica a esta gente, sí les dice que él confía en Dios. Entonces, en la vida, ¿cuál comportamiento vas a tener? ¿Cuál es tu modelo? ¿Jonás o Pablo? ¿Vas a buscar hacer la voluntad de Dios? ¿Vas a depender de Dios? ¿Vas a hablar de que tú confías en Dios? ¿O vas a ser como Jonás, que se quedó dormido, se quedó callado por allá y lo tuvieron que llegar a despertar los marinos para decirle que era culpa de él, seguro lo que estaba pasando y que lo iban a tirar al agua? ¿Recuerdan? Y aún así, Jonás, cabezón, se portó muy cabezón. ¿Cómo vamos a ser nosotros en la tribulación, en la tormenta? ¿Cómo va a ser nuestro caminar? Pablo le dice, ninguno de ustedes perderá la vida, solo el barco. Y vean qué hermoso lo que le dice el ángel. No tengas miedo, Pablo, no tengas miedo. La humanidad de Pablo está presente. Pablo tiene miedo. ¿Cómo sé yo que Pablo tiene miedo? Porque el ángel le dice que no tenga miedo. Si el ángel le dice que no tenga miedo es porque Pablo tiene miedo, sino porque le va a decir que no tenga miedo. Dice, no tenga miedo. Entonces quiero que veamos la humanidad de Pablo de nuevo, como lo mencioné anteriormente. Pablo es un hombre de Dios, Pablo es el escritor bíblico, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no tiene errores. Sí, pero los autores eran seres humanos como tú y yo. Por eso nosotros los podemos usar de inspiración en nuestra vida. Y Pablo aquí tiene miedo, igual que tú y yo, cuando no vemos las cosas con claridad, cuando no vemos la respuesta de Dios. O sea, Pablo está en un barco que se está hundiendo y se va a morir. Está viendo a Lucas temblar, está viendo a Aristarco llorar, está viendo a los marinos arrodillarse, seguramente paganos cuando nunca habían creído en nada y seguro ahí están buscando a sus dioses. Pablo está viviendo un momento difícil y él es un líder, un hombre de Dios. Y Dios le dio una palabra y deben de venir dudas a su mente. Y así es como lo encuentra el ángel, por ahí, metido, orando, buscando la respuesta. Como la buscas tú, como la busco yo. Y está bien que lo hagamos. Y el ángel le dice, no tengas miedo, no tengas miedo, Pablo. Tú vas a ir al César. O sea, en esta no te quedas. No le dijo en cuál se queda, pero en esa no se queda. Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan. Como les decía anteriormente, Dios te ha concedido un regalo, es lo que dice el texto. Tienes que comparecer ante César si hay un propósito. Pablo fue llamado para los gentiles y para predicarle a reyes. La parte de los gentiles ya la hizo.
estableció iglesias por todas partes de aquel mundo existente. Ahora está predicándole a reyes. Y esto es para nosotros clarísimo porque el Evangelio a través de Pablo entró a los pretorios, entró a los reyes, entró a los centuriones, entró por todas las rendijas del imperio a través del ministerio de Pablo. Esta es la importancia de una promesa que se está cumpliendo acá en este viaje. Aquella promesa que Dios le había dado a Pablo el día de su conversión a través de aquel hombre llamado Ananías, que cuando quedó ciego Dios le dijo que fuera a orar por un Pablo, a quien él iba a usar para hablarle a los gentiles y a los reyes, que iba a creer Pablo, que aquella vez, en aquella conversión, en aquel momento que ni siquiera entendía quién se le había aparecido y le había hablado, que todavía no lo tenía claro y que además había quedado ciego, que de aquel hombre asesino que había matado a 11,000 cristianos, él sería el instrumento de Dios para ir a predicar a los reyes del imperio. Y aquí se está cumpliendo esa profecía. Yo recuerdo cuando yo tenía unas semanas de empezar a seguir a Jesús, fui a un lugar que se llama el Templo Bíblico en San José, Costa Rica, una iglesia en el puro centro de la capital. Había una conferencia, perdón, y ahí me presenté porque me habían dicho que había una conferencia, que algo de Dios, yo estaba dando mis primeros pasitos en Jesús. Había un señor predicando y otro traduciéndole, y él predicó muchas cosas. Al tercer día yo estaba ahí sentadita, todos eran pastores, todo el mundo era liderazgo, bien formado en Costa Rica, y yo era como nuevita. Yo tenía semanas apenas de haber tomado la decisión por Jesús, todavía ni entendía la palabra, y yo me senté ahí, y este hombre, cuando terminó el tercer día, llegó y le dijo al predicador que iba a ministrar, o sea, a orar por la gente. Esto fue hace más de 40, casi 40 años. Y cuando ese hombre se volvió y se paró y se volvió entre la multitud y señaló y dijo, usted, yo volví a ver para atrás a ver quién era. Y se vuelve el traductor y dice, no, es usted. Y se refería a mí. Y me dijo, pase adelante. Y yo pasé adelante, empezando a dar mis primeros pasos en Cristo. Ese hombre oró por mí y me dijo lo siguiente, tú serás llevada a todas las naciones a predicar el Evangelio. Muchos enemigos se levantarán contra ti, pero a todos yo los pondré debajo de tus pies. Y también me dijo que el Espíritu de Dios me usaría donde yo estuviera, que mi ministerio nunca estaría entre cuatro paredes, que el Evangelio sería predicado donde quiera que yo estuviera. Eso fue cuando yo inicié el ministerio hace muchos años. Y tú sabes que llegué y he estado predicando el Evangelio en cientos de naciones en la tierra, en muchos países en el planeta. En muchas naciones he predicado el Evangelio. Y sorpresa mía, llegué a tener enemigos en el Evangelio que no los había tenido en el mundo. Y también mi ministerio ha estado donde yo esté. He predicado en la India, en las plazas públicas, he predicado en la China, he predicado en el Japón, he predicado en el África, he predicado en el continente latinoamericano, en donde Dios me dé una plataforma y he predicado el Evangelio. Y no necesariamente entre cuatro paredes. Y hoy estoy aquí en una plataforma virtual que no es cuatro paredes tampoco. Entonces, ¿cómo el poder de Dios y la palabra de Dios se cumple? Claro, pero yo he estudiado, yo me he movido, yo he orado y yo he tratado de seguir los pasos que Dios me ha dado para llegar al cumplimiento de aquella profecía. Y otro día les termino la historia, pero así como Dios me dio una palabra a mí, puede que te dé una palabra a ti. Y esa palabra se va a cumplir, pero debes de continuar en relación con Dios, siguiendo los pasos que Él te dé para que en el proceso puedas llegar a ese objetivo, a ese momento en que se cumple el llamado de Dios.
El verso 27 dice, ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático. Cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierras, echaron la sonda, encontraron agua como a 37 metros. Volvieron a echar la sonda, encontraron que tenía cerca de 27 metros. Temiendo que fueran a estrellarse contra las rocas, echaron todas las anclas y se pusieron a rogar que amaneciera para poder ver algo. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar. O sea, estaba tan dramática la situación, estaba tan asegurada la muerte en este naufragio, que los marineros bajaron el bote salvavidas para irse y dejar el barco y el resto de los que iban en el barco, incluyendo Pablo y todos los demás botados. Y el pretexto que usaron, dice, es que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo se dio cuenta y les dijo, advirtió al centurión y les dijo, ellos se están yendo del barco. Si ellos se van del barco, nos morimos todos. Eso les dijo Pablo. Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Eso les dijo. En el verso 32, así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. No pudieron llevárselo. Tuvieron que quedarse dentro del barco. Ese discernimiento lo tuvo Pablo. Ven, es una sensibilidad espiritual que se desarrolla en la relación con Dios, que usted ve cosas, usted percibe cosas y no es que se volvió loco, es que hay una comunión con Dios, hay una relación, el Espíritu Santo encuentra a alguien que sí le escucha y sí le obedece. ¿Usted ha visto? ¿Usted alguna vez ha pecado? ¿Ha fallado? Sí, supongo que sí. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted está en pecado le es mucho más difícil escuchar a Dios? Usted pierde la sensibilidad. Usted lo que le da es miedo. Le puede dar un gran miedo, una gran culpabilidad, pero la sensibilidad del espíritu la puede perder, porque el pecado endurece el corazón, dice la Biblia. Pero la obediencia y la santidad nos acerca a Dios. Y es mucho más fácil escuchar la voz de Dios en el diario vivir. No tienes que estar orando para escuchar a Dios. Lo puedes escuchar en el tumulto, en la bulla, en los gritos de la comunidad, porque son oídos diferentes los que escuchan la voz de Dios. Así que vemos a un Pablo que está dándole ahora una idea al centurión de que van a perder el barco y que estos marinos se van a ir y que van a perder la vida. Y el centurión ahora sí le hace caso. Entonces, ¿por qué cuando Dios da una promesa no significa que usted puede parar de obedecer a Dios ese día y que la promesa se va a cumplir de todas maneras? No, no significa eso. Lo que significa es que usted debe de empezar a obedecer a Dios para que Dios le lleve a ese propósito y a esa promesa, que sus oídos espirituales se sensibilicen y pueda seguir la dirección de Dios en el proceso para que la profecía o la palabra se cumpla. El verso 33 dice que estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos y les dijo, tienen que comer. Ya hace 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y sin probar bocado. Tienen que comer. Sí, un consejo muy inteligente, muy desde la inteligencia emocional. O sea, si aquí hay una posibilidad de salvarnos, que Pablo la creía porque él confiaba en Dios, él sabía que se iba a dar la oportunidad, pues Pablo quería que estuvieran listos, que hubieran comido, para que tuvieran fuerzas. Claro, ellos no comían porque seguro se habían abandonado ya a la muerte, pero Pablo sí tenía la esperanza. ¿Por qué? Porque tenía una palabra de Dios y no tenía razón alguna por qué dudar de esa palabra. Entonces los manda a comer para que estén ready, para que estén listos para la oportunidad que Dios les va a dar, que Él sabe que va a llegar. Eso hace un creyente con fe, ¿ven? Está listo, aunque todo parezca que no hay alternativa, que no hay solución. Eso es un creyente. Eso se llama la perseverancia en el fruto del Espíritu. La palabra perseverancia, que en las traducciones aparece como paciencia, significa cuando se usaba en el Imperio Romano, cuando un general era atacado por el enemigo, un general romano,
y lo derrotaban. Estaban todos los soldados en el suelo, estaban todos heridos, estaban desbaratados literalmente, y el general enemigo llegaba y le daba un papelito para que firmara la paz, o sea, para que se entregara. Y el general romano le contestaba que que no firmaba la paz con el enemigo. Eso es perseverancia. Perseverancia es que aunque el enemigo le tenga a usted el zapato encima en la cabeza, aunque el enemigo lo tenga a usted creyendo que ya lo destruyó, aunque todas las fuerzas estén contra usted, si usted tiene una palabra de Dios, usted no hace pacto de paz con el enemigo, porque usted de ahí va a ser levantado por la mano gigante y poderosa de Dios. Y eso es lo que Pablo está enseñando acá. Los demás no podían. ¿Por qué no? Porque hay que tener el Espíritu Santo para tener eso. Es cuando usted cree, aunque todo parezca que nada va a salir bien, pero usted cree. Y es su fe la que mueve las montañas y es su fe la que trae la bendición sobre todos los que le acompañan, en este caso en el barco. Por eso es que es muy importante con quién se monta usted un avión o un barco. No vaya a ser con Jonás o con Pablo, porque le va a uno diferente en la vida. Y quién lo acompaña a usted en la vida es muy importante. Por eso hay que tomar decisiones sabias sobre con quién te casas, sobre con quién vas en la vida caminando, quiénes son tus amigos, porque no vaya a ser que sea un Jonás en lugar de un Pablo. El verso 35, dicho esto, tomó pan, dio gracias, lo repartió y todos se animaron y todos comieron. 37, éramos en total 276 personas en el barco. O sea, y Pablo trajo este oxígeno. ¿Cuál oxígeno? La esperanza. La esperanza es oxígeno en el momento de la dificultad. Esto podemos aprender. En la tormenta, Dios trae esperanza a nuestra vida. Era una embarcación grande. Dice que habían 276 personas en el barco. Y dice que una vez satisfechos, aligeraron el barco echando trigo al mar. O sea, hasta el trigo que llevaban para Italia lo tiraron al mar. Es que en la tormenta hasta los valores tuyos son removidos. Las tesis tuyas son remojadas. Las filosofías de vida tuyas son remojadas. Para ellos el trigo era importantísimo. Miren que habían preferido perder la vida que el trigo. O sea, habían tirado las velas, habían tirado el mástil, que era lo que los podía llevar a tierra. Y se habían dejado el trigo en el barco. Qué locura, ¿no? Ahora es que tiran el trigo, porque ahora los valores son diferentes. La vida tiene un valor diferente para esta gente. Era una embarcación grande. Flavio Josefo, que es un historiador judío, que ustedes me han escuchado mencionarlo muchas veces, cuenta una historia personal. Dice que él iba para Roma y el barco en que él iba era de 600 personas. Y dice que también tuvo que enfrentar muchos peligros. Dice que el barco se desbarató en el mar Adriático y que se tuvieron que tirar a la mar para nadar y que algunos de ellos se salvaron porque un barco pasó y los recogió como a 80. Eso dice Flavio Josefo. O sea que habían barcos mucho más grandes que este todavía. El de Flavio Josefo era de 600 personas las que cabían. El objetivo de este viaje, de este barco, era transportar grano para Alejandría. Así que ellos habían guardado el grano como el valor más importante del barco, más importante que sus vidas, puesto que habían tirado las velas y el mástil. Poner la vida primero es uno de los valores que cambian en ellos. También en tu vida las tormentas van a transformar tus valores. Vas a priorizar de una manera diferente. Lo importante va a ocupar un lugar diferente en tu vida. Entonces, cuando seas expuesto a la tormenta va a traer cosas muy positivas a nuestra vida. Muy positivas. Una de las más bellas que trae es que afina nuestro espíritu, estrecha nuestra relación con Dios, nos muestra un Dios más grande y más gigante, nos lleva a los extremos de perder todos nuestros recursos humanos y donde solo nos queda confiar en Dios. Y entre más grande sea tu ego, más te va a costar llegar a ese punto, pero vas a llegar. El 39. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar.
cortaron las anclas, las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Izaron a favor del viento la vela de la proa que les quedaba y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara. Oigan qué solución. Es que ustedes recuerdan cuando Pablo estuvo preso. Claro. ¿Recuerdan cómo fue liberado Pablo? Por un ángel que rompió todas las cadenas y abrió las puertas. ¿Y recuerdan qué iba a hacer el soldado que estaba cuidando la cárcel, el centurión? Se iba a matar cuando Pablo lo vio de lejos y le dijo, no lo hagas. Bueno, para los soldados, que un preso se le escapara significaba la muerte, los iban a matar. El imperio los mataba. Era una deshonra, además. Entonces, antes de que un preso se escape, lo mejor era quitarles la vida. Bueno, esa es la solución. Los soldados pensaron en matar a los presos para que ninguno escapara. Eso es lo que iba a suceder. Pero el centurión, dice el verso 43, quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra. El centurión salvó a Pablo después de que Pablo los había salvado a todos. Podemos apreciar un cambio radical en este centurión. Nos preguntamos si sería que Pablo ya le predicó el evangelio. Y si no se lo había predicado, qué tremenda influencia debió haber dejado Pablo en la vida de este hombre. Y sí sabemos que el evangelio llegó a muchos centuriones, porque Pablo iba predicando por donde quiera que iba. Esa gracia y ese favor de Dios que Pablo tenía frente al centurión, lo tienes tú y lo vas a encontrar a diario en tu vida. Y cuando eso suceda, recuerda que es de Dios. No es por tu cara bonita o por tu pelo lindo o porque eres muy inteligente o porque hablas muy bien o porque tienes muchas joyas o porque tienes una gran apariencia o porque tienes un carro o un reloj que te da estatus social. Es la gracia y el favor de Dios que va contigo. Así que mantente un corazón humilde y mira al cielo cuando encuentres esa gracia y favor aún en tus enemigos. Este es el Pablo que le había salvado la vida a todos y ahora el centurión le salva la vida a él. El verso 44. Y de que los demás salieran valiéndose de tablas y de restos del barco. De esta manera, todos llegamos sanos y salvos a tierra. La profecía, la palabra que Dios le dio a Pablo, se cumple. El barco desbaratado y las vidas se salvaron. ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado a ti? ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho? Porque es que el Señor lo va a hacer. Y ahora que estás en la tormenta, en la dificultad, en la lluvia, en la duda, cuando no hay sol, cuando no hay estrellas, cuando no hay cómo saber la dirección, cuando no tienes una brújula exacta hacia dónde ir, Dios envía una palabra a tu corazón y te recuerda que Él te dio una palabra. Agárrate de esa palabra, persevera, no te rindas, no dejes de comer como los marinos. Agárrate de la palabra que Dios te dio. Confía en Dios como confió Pablo. Mantente firme, perseverante, no hagas pacto con el enemigo, aunque parezca que Él te tiene destruido o destruida, aunque parezca que te quedaste sin recursos, porque tus recursos puede que se hayan acabado, pero no los de Dios. Las tormentas pueden hacernos, construirnos más sólidos o pueden quebrarnos, porque durante la tormenta lo que está dentro tuyo va a salir, tu esencia va a salir. Por eso debemos de aprovechar las tormentas para crecer, de aprovechar los momentos de duda, dificultad, de angustia, de ansiedad, para recordar las promesas de Dios, pegarnos a Dios y buscar la salida de su mano. ¿Qué poder más grande se encuentra en el descanso de las promesas de Dios? Que puedas tener conversaciones con Dios en las que Él te sigue recordando lo que te dijo
aún en los momentos en que no hay sol ni hay estrellas, para saber hacia dónde seguir y cuáles son los pasos que hay que dar. Que la mano invisible de Dios entre a tu vida hoy mismo, en este mismo momento, para darte esa seguridad en medio de la tormenta, como se la dio a Pablo. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado, que este mensaje haya calado las fibras interiores de tu espiritualidad y te pueda ayudar a pasar por la prueba, por la angustia, por la duda, por la tribulación, por la tormenta, cuando no hay sol, cuando el sol no sale, tampoco las estrellas, y no tenemos idea de cuál es el norte a seguir, y que podamos confiar en la palabra de Dios, en la presencia de Dios en nuestra vida, como confió el apóstol Pablo. Bueno, sin más, te dejo por ahora, nos vemos pronto, pero te recuerdo, suscríbete al canal y dale un like a la campanita para que muchos más reciban este mensaje de la palabra de Dios.